Buen día, amaneció un nuevo día acá en lo que es Villa La Angostura. Así que como es un lío ir y venir y doblar, hay mucha subida, bajada, decidimos dejar la camioneta ahí en un súper que buscamos unas cositas que se llama Súper Todo. Y me voy caminando hasta acá unas cuadritas adelante a buscarme una cajita más de fábrica de pastas. Vamos a buscar esta vez unos ravioles de cordero patagónico, porque hoy emprendemos viaje para lo que es la Villa Traful. Así que es más sencillo manejarse caminando. Miren lo que es esto, lo que es este movimiento. Estamos sobre la ruta 40. Hacia allá atrás tenemos los 7 lagos y hacia donde yo estoy yendo es el centro de la ciudad de Villa La Angostura. Qué hermoso, ¿no saben qué lindo que está? Súper fresquito, ideal para salir a hacer una caminata en la mañana con este aire súper fresco y estos bosques. Movidito, movidito el verano en Villa La Angostura. Y acá estamos ya con la compra hecha. Los sorrentinos elegimos de ciervo, porque de cordero salían en 15 minutos, se agotaron. Miren todas las variedades que hay acá. Y allá están elaborando en vivo y en directo. Así que ahí pueden ver los precios y todas las variedades. Nos vamos a seguir para Villa Traful. Yo me imaginé, yo te dije que veía que era re corto el camino, que si el GPS te daba tanto tiempo como te da, que nos daba mucho más tiempo de lo normal, me imaginé que era porque el camino yo no como esa estaba vez nos bien. frenaron, yo pensé, bueno, esto ya está todo asfaltado. ¡Iluso! No, se ve que todavía sigue en reparación después de 2 años. Y bueno, en algún momento se terminará. No sé si esto es obra nada más del camino. Parecía recién como que hay bocas de tormenta. Supongo que a lo mejor están armando desagües. Debe ser que no drena bien y se inunda todo el camino. Si están haciendo igual una autopista, esto porque Y realmente anchísimo, así que... Bueno, si es para bien, bienvenido sea el progreso, ¿no? No te escucho quejarte. Acá está muy bonito porque sacaron toda la piedra grande. Te veo con una sonrisa. Entonces quedó bien el sitio. Parece una pista de avión. Qué bonito. ¿Qué viste, Cris? ¿Algo que nos recordó a nuestra provincia? Sí, estaban haciendo todo lo que es los contenedores de piedra, como en el cuadrado, se ve mucho eso. Sí. Y esa malla para mí, no sé, puede que quede así o puede que sea lo que después le echan como una lechinada, que es como que le ponen cemento y es para evitar derrumbes. Va a quedar precioso esto. Sí, un buen sistema de desagüe, porque acá cuando llueve debe caer el agua con fuerza, por eso es que están emparejando todo en altura y con unos buenos sistemas de desagüe alrededor. Estamos a 17 kilómetros, o sea que ya llegamos.
entonces, hace 2 años. Allá va un motorhome. Esto en invierno se llena de nieve. Debe quedar muy Es mágico. medio complicado pasar por acá. Muy complicado. Sí, imagínate que hasta donde hay asfalto a cada rato dice que cuidado, que cuando hay nieve todo se pone resbaloso, que ir con precaución. Igual es re mágico por el caminito que tiene. Sí, mientras no mires para el lado del precipicio, yo a la vuelta No va a querer venir de ese lado. me voy a poner el aislante en el vidrio para no ver. Decí que está ensanchado porque cuando vienen con camionetas y con las casillas rodantes eso es muy ancho, ocupa mucho lugar. No es como 2 autos. Está bueno. La verdad que el camino está muy bonito. Hay subidas, bajadas, hay que ir despacito. Porque también hay animalitos, vimos carteles de animales. Sí, no sabemos bien qué especie, parece un reno, pero No no creo son que sea. esas las especies que hay acá. Seguramente sea vicuña o cosas así, pero bueno, avisan de que hay mucho en esta zona. Uy, súper transitado. Sí, porque justo nosotros estamos cayendo un viernes. Entonces hacen el cambio, el Está recambio. en pleno recambio. Gente que se va para Bariloche, Villa La Angostura, San Martín de los Andes. Tenés muchos puntos turísticos acá. Entonces, continuamente están. Sí, además 2:30, moviéndose. justo el horario, viste que en las 10 le piden que ya saquen 10:30, 11, que vayan desalojando el camping, así que da la hora exacta más o menos en que la gente se va. Entre que prepara unos mates o va parando en el camino a tomarse fotos, a ver puntos panorámicos, se le hace el mediodía. Para allá vamos, allá para allá bajamos. Vamos a bajar. Quiero bajar con un rato, antes de seguir. El tema que es a dónde estaciono. Nuestra casita, Calcol. Punto estratégico antes de llegar a Villa Traful se encuentra Puerto Arrayán. Y aquí se puede ver una hermosa playa donde estacionan los autos al costado y la gente viene a pasar el día. Miren qué soñado este lugar. Bajan con sus reposeras, carpitas. Vamos a buscar el acceso para conocerlo un poquito más y luego seguir hacia la Villa Traful. Allá dice que es más bonita allá. ¿Para qué lado? ¿Qué te pareció, Cris? Súper transparente el agua. Muy transparente, hay gente que está preparando los barquitos, los callos para tirarse. ¿Y no es raro meterse en agua que esté tibiecita y que la montaña esté nevada? Acá cerca nomás tenemos la montaña. Se Todo siente nevado, la altura, los extraño. picos. Sí. Pero bueno, la gente está disfrutando para hacer actividades acuáticas y el día está muy, muy bonito. No hay una nube, nada, y una brisa muy leve. El tema es que el agua, como hacer desde hielo, está fresca. Sí, debería estar más caluroso el día para poder disfrutarla mejor. Da igual, si tenés calor, cumple su función, que esté bien fresca, si salís heladito. ¿Esto es Villa Traful? ¿Por qué paran todos acá? No, pero el de él debe ser ese porque daba Sí. al lago. Y aquel no da al lago. Acá bajan, debe haber una playa acá. Traful, el termo, ¿qué dice? No sé. ¿Y vos dónde vas? ¿No es acá? No sé, vos me dijiste que vaya a Villa Traful. ¿Y si ya estamos? ¿Esto es Villa Traful?
Mira las caicos. Acá están las caicos, mira. ¿Y pin tendrá? No sé, ¿tenés un pin? ¿Eso de la heladera tenés no. por los No, los imanes. Los imanes. Bueno, ahora estamos acá. Este es el puerto. Y dijimos que la cerveza estaba por acá. En Moraima. En Moraima tenés la cerveza tirada de Manquehue. El de la comida estaba por acá. Y Carancho frente al otro local nuestro. Bien. Antes de llegar a Turismo. Listo. Enfrente de Turismo, el autoservicio. Y Manquehue, donde hacen la cerveza. Manquehue terminando. El asfalto hace 100 metros a mano derecha al lado de la comisaría. Y me quedan los alfajores, ¿no? Los alfajores del Montañés están acá. Una vez que pasaste los muelles, es la primera calle a mano derecha de Ripio. O sea, 100 metros y a la derecha tenés el Montañés. Perfecto. Saliendo desde el muelle que está 1,5 kilómetros más adelante. Van a cruzar el lago en su totalidad, donde van a ver el bosque sumergido. El guía ahí les va a ir contando todo lo que van viendo. Luego van a pasar por las grutas de la Virgen, playas de microclima y acantilados. Esa es una navegación siempre arriba del semirrígido, nunca se bajan, ¿sí? Tiene un costo de 42.000 pesos por persona y abonando de contado se les hace un descuento. Bueno chicos, estamos entrando a Villa Traful. Aquí vinimos a preguntar, es más que todo esto una agencia, se llama Traful Extremo, donde dan varias excursiones. Como pudieron ver ahí en el video, al que le gusta el bosque sumergido y demás. Así que tienen varias opciones. Nosotros vamos a ir hasta Villa Traful. Aquí para los que son motorhome y todo eso podés parar en cualquier, o sea, no en cualquier lado, pero bueno, tiene muchos puntos overlander que podés parar y pasar la noche. Es un sueño todo el sector. La ruta la están terminando hace 3 años, justo estábamos hablando con un viajero y todavía siguen en reparación, pero bueno, algún día la van a terminar. El lugar es un paraíso en el medio de la montaña, rodeado de lagos, nieve en los picos nevados. Es muy bonito todo. Las construcciones me hacen acordar mucho a Bariloche, también Villa Langostura, todo madera, muy bonito, muchos pinos y de varios años. Se practica mucho la pesca también en esta zona, la pesca de la trucha arcoíris, marrón, etc. Hay excursiones directas que te llevan. Ahí vemos una lancha preparada que te dan todos los accesorios. No hace falta que traigas las cañas, todas las herramientas tuyas, si la querés traer bien, pero bueno, te dan todo. Los costos son muy accesibles, no los veo caro para nada, más que es un lugar bastante agreste, bastante lejos. Nos hemos hecho, no sé si unos 60, 50 kilómetros hacia adentro de la montaña. Todavía no llegamos a Villa Traful, ahora vamos para allá. Gisela se quedó preguntando un par de cositas más y vamos a conocer todo. Hay un camino de artesanos, sí, es muy transitado todo el camino, la ruta que es la ruta 65, es la ruta provincial 65, que es la que te lleva a Villa Traful. Bueno, que continúen las aventuras, miren el día espectacular. Acá estoy con Kira. Hola. Y miren el día hermoso. Acá quedó la casita Caracol, que nos está haciendo ahorrar mucha plata porque los alojamientos no están muy baratos que digamos, y dormimos muy cómodos. Esta noche de nuevo vamos a cocinar y la única diferencia es que vamos a estar con un patio increíble. Y llegamos a los alfajores montañeses. No podía faltar llevarnos unos ricos alfajores de Villa Traful desde 1992, el Montañés. Lo que necesitábamos en Catamarca, acá está. La cinta de amarre con el crique. Pero ya nos regaló Rogelio, mandamos un mensaje a Rogelio, un saludo. Un saludo a Rogelio, que nos ve desde Catamarca. Ay, no, me muero. Las alpargatas de cuero de carpincho que usaba mi papá. Yo quiero ir a ver esto. Todo esto. Hola, buen día. Sí, se los habíamos comprado una vez, son riquísimos. Sí, pero vamos a comprar alfajores nomás allí, porque si no me vas a hacer comprar 2 millones de cosas. ¿Cuántos salen los imanes estos? Ya te digo. Estos valen 2.500. Bueno.
A ver si hay otro más copado. Ese es lindo, este también. Este que yo tengo. Sí. Es más este, porque no lo conocimos, nevado. En las dos formas puede llevar. Ajá. Igual está como este, pero sin nevado. Le veo mucho colorinchi y no entiendo nada de eso. Bueno, entonces... Este me puede ser si quieres. Ah, estos son de fruta y estos son de chocolate. Dulce. Yo me llevaría... Pone derecho, creo. Yo me llevaría de frambuesa. ¿O preferís clásico con dulce de leche? ¿Cuánto salen? No veo. 8.900 y 6.900. Bueno, Si te parece. ¿cómo querés llevar? ¿Y yo quiero llevar uno el clásico? ¿Vos llevas uno y uno? Sí. Y uno y uno. Bueno. ¿Acá te lo paso o de este lado? Sí, por acá. Eso. Sería así. Por adelante se ingresa. Hola, ¿qué tal? Vení a pagar primero porque sos la que tenés la plata. No te me vayas. ¿Son semillas? Semillas, sí. Ah, esta es la que vemos, mirá, lupino variado, la que vemos en la ruta, ¿Quieres llevarla? que nace sola. ¿Cuánto te sale? 50 semillas. No sé, Sí, no sé, 3.000 no sé. pesos el pack. Sí, toma, lleva esta. Dice que te agregué esta. ¿Esta te gusta? Me gusta esa. Y si no... Sí, es la que más me gusta es esta. Bueno. Hola. Permiso, ¿puedo filmar un poquito las cosas? Porque me gustan, mayoría. Acá está toda la ropa de las bombachas de gaucho. Ay, mira el sombrero. Las alpargatas de cuero de carpincho. Tienen acolchonado estas. Ah, mira, el protector. Bueno, viajeros, hemos encontrado nuestro lugar en el mundo en Villa Traful. Miren lo que tenemos conexión, los podemos conectar para cargar las baterías. Es un sector muy bonito. Está pegado, no sé si es un hipódromo o algo así del caballo, porque veo estancias. Y ya hay gente. Acá hay un motorhome, tenemos de vecinos. Y ahí también tenemos otros motorhome y demás. Así que miren lo que es la belleza. ¿Te gusta el lugar que elegimos como patio? Sí, me encanta. Mira la bajadita, ahí está la bajadita con las florcitas. Acá hay otros vecinos. Tenemos una piedra para descansar. Miren lo que es este lugar. Tenemos ahí un muelle. Y a la noche va a correr una brisa, me parece. Nos vamos a quedar acá. Y no está tan saturado, eso está muy bueno porque no hay mucha gente. Bueno, acá van a salir tus ravioles. Esta noche. Ahora vamos a hacer unos sándwiches, algo simple. Y a disfrutar de la playa. Y a disfrutar de la playa. ¿Con Florcita estabas comiendo? Sí. ¿Preparando los sanguchitos? Con mucho cuidado, fíjense que no estamos pisando ninguno. Vamos a preparar unos sanguchitos. ¿Qué va a ser? ¿Un sanguchito? Sanguchitos con mayonesa, queso y tengo tomates ahí adentro. También hay bebidas, hay de postre cerezas. Sigue habiendo cerezas. ¿Y alfajores que compramos recién? Compramos unos alfajores, unos chocolates también de aquí. Así que hay más postre que comida. Y acá te muestro cómo estamos cargando. Esta es la conexión que tenemos acá en la Van Life. Bueno, acá está conectado un vecino con un alargue. Yo iba a traer la prolongación pero me olvidé. Ahí está la conexión nuestra. Y acá tenemos todo lo que son batería GoPro, el dron que ya está cargando, la lucecita de emergencia, un reloj, el reloj de mano. Acá están las baterías GoPro y este es el enchufecito que tenemos. No es el mar, pero tiene oleaje como el mar. ¿Cómo? No es mar, esto es un lago, pero tiene olas, oleaje como si fuera el mar y tiene el sonido. Se siente el sonido, sí. Pero es de agua dulce. ¿Vos lo probaste? Agua dulce, sí, Es yo sí. agua dulce, sí, de Cuando estuve glaciar. en los Alerces, en el lago de los Alerces. De deshielo. Exacto. Que deja bien, que queda bien. Una lástima que le da mucha sol acá. Yo a ver si le hago una sombrita, algo, para que no recaliente. Vamos a seguir preparando todo lo que es la conexión. Y ya nos preparamos para esta noche. Para pasar la noche al frente de esta hermosura, de este lago. Y mientras Gisela está preparando el almuerzo.
la salsita de hongos que compramos. Ya la vamos a calentar. Vi, te necesito ya. Un poquito de aceite para que no se peguen. La crema. Miren esa pinta de esos ravioles que solo se pueden conseguir acá en Villa La Angostura, en la fábrica. Allí se las está Sale el sirviendo. segundo. Espectacular. Se viene el quesito. No, ¿qué más se puede pedir con este lago y cenar con esta brisa hermosa? Un poquito de queso. Me parece que está poniendo mucho queso. Vamos a disfrutar. Y a comer. ¿Cómo está ese ciervo? Quiero que vean cómo es la calidad de lo que es el relleno, que uno puede ver todo lo que tiene. ¿Ven? Los trozos de carne, los trozos de verdura. La verdad que está delicioso. Y más con la vista esta. Está súper de día porque acá anochece tarde, así que hay que comer a esta 10:30 hora. de la noche y todavía está de día. A ver, Akira. Buen día, viajeros. Hoy arrancó un nuevo día. Nos despertamos en Villa Traful muy tempranito y preparamos todo para salir a la ruta, para emprender el retorno y ver qué nos deparaba este día. Y a que no saben qué. Primero, ayer a la tarde nuestro compañero que estaba al lado nos pusimos a charlar un rato y nos comentó que no volviéramos desde Villa Traful hasta la 40 a hacer San Martín y Junín, porque ese es todo un vueltón para después desembocar en la 237. Nos dijo, si ustedes siguen por Villa Traful en donde están ahora, que creo que es la 65, hacia el este también van a salir por un central que está en muy buen estado a la 237. Nos mostró todo en el mapa, vimos que acortaba un montón el camino, así que hoy tempranito emprendimos el regreso. Pero ¿qué sucedió? En una parte, a lo último, cuando ya casi estaba terminando el ripio, nosotros creemos que fue ahí. Había un puente, el cual tenemos filmado, ahí les vamos a mostrar, un puente antiguo como de madera que cruzaba un río. A los 5 kilómetros más adelante se terminaba el ripio y comenzaba el asfalto. Vimos como una concentración, una escasita, había 2 autos parados y le digo a Cris, vamos a parar acá, vamos a consultar porque venimos sin agua caliente, a lo mejor ahí venden, compramos agua caliente y nos tomamos unos matecitos de desayuno. Paramos, charlamos con esos 2 hombres muy amables que estaban ahí y dicen, no, nosotros estamos acá esperando a nuestros hijos que vienen por la 237 en colectivo, así que no hay agua caliente aquí. Bueno, entre una cosa viene, justo antes de irnos el señor nos dice, espera un segundo, orillate ahí que te tengo que decir algo. ¿Qué nos dijo Cris? Bueno, ahí nos mostró que había un clavo, se incrustó en el taco de la rueda trasera, del lado del conductor. Así que, bueno, lo revisamos bien, el señor dijo, no lo saques, no toques nada, porque se ve que no está perdiendo y como no está puesto de una forma estratégica, ahora le vamos a mostrar el video, nos dijo, anda despacio, pero seguí esta piedra del águila. Seguí porque acá no hay nada, no vas a encontrar a nadie y allá seguro encontrás algún gomero, alguien que te lo pueda. Para que lo saquen, lo reparen y para quedarnos también con la ciudad, porque todavía falta un largo trecho para llegar. Entonces necesito tener las 2 cubiertas en condiciones. Pero bueno, más allá de eso lo que pasó. Así que acabamos con un zapatito pinchado. Sí, lo más importante también fue toda la parte de la ruta escénica que fuimos cruzando, que se veían en las montañas unas formaciones tremendas, que valió la pena unos 100%. Picos, sí, de estilo del Chaltén. Y encontramos unos zorritos, contale. Sí, en eso yo iba mirando para el costado y le digo, frena. Digo, frena y sin hacer mucho ruido retrocedé despacito hasta que yo te diga. Y Cris no entendí nada. ¿Por qué? Frené y retrocedé, que mirá lo que te voy a mostrar. Justo entraba el sol
y en una piedra había 2 zorritos bebé jugando, mordisqueándose, disfrutando del Sí, en verdad sol. había más zorritos más que algunos estaban en la cueva. Después descubrimos que no eran esos 2 nada más, sino que bajaban y estaba la cueva, la madriguera, y había un montón. Fue muy bonito verlos ahí, cómo jugaban, se los notaba de lejos, le hicimos mucho zoom obviamente, que eran súper peluditos. Como obviamente deben desarrollar un pelaje más frondoso acá en la Patagonia por el frío, porque los zorritos de allá de Córdoba, de Santa Fe, tienen menos pelaje, me parece, al verlo. Así que fue maravilloso ese momento de verlos jugar, se mordisqueaban las patitas, todo. Ese video también se lo vamos a compartir para que ustedes lo vean. También vi unos patitos bebé, pero no los pudimos agarrar. Sí, los patitos los quise filmar, pero se me escaparon, justo se metieron adentro como de un yuyal, así que debe ser. Y la ruta estaba más conservada o más mantenida, mejor calidad que la otra. Claro, a pesar que el tramo es mucho más largo, porque hagamos de cuenta que está la ruta 40 de un lado, la ruta 237 del otro, y Villa Traful está no en el medio, sino más cerca de la 40. Ese tramo más corto entre la 40 y Villa Traful, a nuestro parecer, estaba en un estado más deteriorado que desde Villa Traful hasta la 237, que era más largo, mucho más mantenido. La verdad que la pasamos genial haciendo este trayecto. Y bueno, aquí vamos y ya estamos prontos a llegar a Piedra del Águila, así que ahí les seguimos mostrando parte de este viaje. Estamos pasando por Victorica en La Pampa, después de unos hermosos paisajes llenos de monte mezclado con estepa. Estamos pasando a las 8:30 de la noche, vamos a parar a cargar combustible en este lugar que ha tenido tan lindo recorrido por la Ruta 10, que no la conocíamos, nunca la habíamos hecho. Es la primera vez que hacemos la Ruta 10, que pasa por todo el monte de La Pampa, pero reverde, porque está la parte del desierto que es terrible. Y la verdad que esta es la capital de la ganadería, esto. Sí, no sabíamos. Sí vimos montones y montones de cabezas de ganado en el camino, en los campos. Eso se notaba realmente. Así que bueno, nos vemos, seguimos camino. Buen día, viajeros, ¿cómo están? Estamos en una nueva aventura. A tomar un break. Mirá. Vamos a sacar las bananas, los frutos secos. ¿Qué tenés miedo? Tengo una pequeña caída.